Un arquetipo es aquello que tenemos relacionado casi de manera inmanente a cierto aspecto. Esto es, una especie de ancla para ayudarnos a mantener un buen frente sin tanto desvarío hacia lo que se nos es puesto de frente. El encasillamiento nos brinda seguridad, una mano conocida dentro de la otredad/novedad. Una previsión necesita un bagaje detrás, un cimiento que fortalezca lo próximo en busca de que la recreación de nuestra percepción sea inocua, tener los pies bien plantados en el suelo, y en el animanga, al igual que en la ficción misma ya sea en el entretenimiento, o no, hay varios prefijos a resaltar que han fundamentado los trabajos de creadores a lo largo de toda la trayectoria que tiene este negocio. Pero siempre hay uno que rompe la norma. Aquel que busca ser el desentonado en la primera plana de las nuevas teniendo resultados formidables, memorables o todo lo contrario, dependiendo de cada uno. Sin embargo, son necesarios, ayudan a que esta variopinta vida siga siendo así, fungen como los que agregan a lo mate una ampliación para nutrir esta industria. Los agentes del desorden nunca dejarán de ser ruidosos, turbios o polémicos, pero también disruptivos, reflexivos e ingeniosos, algunos más que otros, cosa que siempre se agradece y hoy, tendré la fortuna de hablarles de 5 de ellos que se han destacado por ello. Así es, en este día toca hablar de un quinteto de mangas/animes que rompieron el estándar de manera destacable, al menos para ojos de su servidor. Y como ya es costumbre, añado una aclaración antes de empezar. Este listado, igual que los demás, no es un top en sí, sino un recopilado, por lo que no busco referirme a estos puestos como si fuesen los iniciadores o los más grandes en este tema, sino solo los que quise rescatar en esta ocasión. Sin más empecemos, ¿ok? Número 5. El RPG, desde su nacimiento, fue cuna de nuevos jugadores, entusiastas de innovadoras mecánicas que salieran del clásico estilo que prefería la gran mayoría. Nos vende un gran número de factores que lo distinguen de sus colegas de consola, tablero o incluso portátil, pero en los años 90 en específico, dio cátedra de cómo romper récords de redituabilidad mediante uno de sus portentosos iconos que, en ese momento, aún estaba en pañales. Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos, hablo de Pokémon, el videojuego de aventura y combate de turnos que encantó a chicos y grandes del globo sin distinción con una premisa encantadora que en la actualidad sigue sin mostrarse gastada. Conquistó al mundo por medio de esas batallas cotidianas habidas en un mundo repleto de monstruos a recolectar, en donde cualquier joven podía disfrutar por su sello infantilizado, con feudos físicos visualmente espectaculares donde, tras tanta parafernalia, salían airantes todos los participantes, tal cual, como si de un juego de niñatos se tratase. No faltó mucho para que este furor se convirtiese en todo un género que se movió tanto de su formato de origen que llegó a tener sus esbirros en otras partes del planeta. Desde Konbyoko hasta Beyblade o Bakugan, fueron agrandando la bola de nieve de este concepto, variando de nombre en nombre desde diseños de los combatientes, orígenes, objetivos de cada competidor e incluso, en ocasiones cambiando a las bestias por meros adimentos sin vida como trompos, brazaletes o la data de los usuarios convertida en avatares de combate. A pesar de que podría, bajo esta idea, hablarles de la más profunda repercusión tras cada confrontación que teníamos en Yu-Gi-Oh! La mortífera peligrosidad que se hallaba en versos como el de Digimon, siendo las rutas que tomaron para hacer un quiebre en lo establecido por su antecesor, prefiero irme por uno menos conocido. Naruto es un manga que tomó lo antes mencionado y lo orientó a una seriedad digna de su demografía, un tono oscuro que realmente hemos llegado a pensar al menos una vez cada que rememoramos a la franquicia que se hacía llamar Monster in My Pocket en América. ¿Cómo sería esto si fuesen más realistas las cosas? Pues, la teatral crueldad que se plantea aquí, cubre con esa necesidad por saber la respuesta. Naruto nos pone en zapatos de Shina, una preadolescente que un día de tantos que pasa la tarde en la playa, se topa con una forma de vida semejante a una estrella, un ser morfológicamente tierno que la empieza a acompañar incondicionalmente en su rutina. Lamentablemente, más pronto que tarde, esta puberta descubrirá que ella no fue la única afortunada y hay otros jóvenes conectando con estos chetados monstruos ojones, usando sus habilidades de la forma que su limitación humana solo podía soñar. Puede que la inocencia de esta niña solo le haga desear el emprender el vuelo con su nuevo amigo, pero para otros es distinto y deberá averiguar más sobre el riesgo latente que vivirá de ahora en adelante mientras más chicos suertudos conoce.
El Pokémon Rompementes, aquel claramente surgido de un sobreanálisis serio de este estandarte, que con una trama de persecución, tragedia y crítica a la forma de crianza japonesa, nos presentó un cuento en donde todo está sobre la mesa, nada es ligero y cada acción cuenta para salvar, o destruir, a los seres queridos de China, su vecindario, nación o el planeta mismo. Un clásico de culto apocalíptico y sanguinario. Debería leerse al derecho y al revés por los que son fans de estas temáticas, así como los que no. No dejemos que se olvide tan compleja destrucción desalmada de su aclamada e histórica musa del Pika Pika. Número 4. ¿Cómo puedes girar la tuerca en tan vasto lugar como lo es el Isekai? Estamos a reventar de obras orientadas a esta propuesta de X sujeto viaja a otro espacio. Lleva siglos este recurso al escribir, teniendo un apogeo sin precedentes poco después del 2010. O sea que llevamos menos de 20 años tratándole y a una gran parte de los otakus ya les provoca repelús por la repetición. Le sienten repetitivo hasta el hartazgo, porque cada temporada mínimo 4 nuevas víctimas forman parte de esta tendencia, al grado que se ha vuelto cansino apenas el leer tal término. Con Konosuba, su ambiente comédicamente descarado, Overlord, el overpower prota con chocante personalidad y ni hablemos de los cada vez más bizarros cambios físicos de los que mueren y aparecen allí. Ya sea espadas o máquinas de refrescos. Hasta un griego en un retrete, ante tanta reiteración del mismo ámbito, termina por formar parte de lo que añoraba editar. Tal vez habría una salvación en nuestra búsqueda si vemos otro elemento, aquel de la oportunidad para una renovación de aires, cosa que seguido se plantea como satisfactoria. Bueno, ¿qué tal si ahora se expone como la peor opción posible? Thank you X99 nos da eso, un retorcido Isekai donde los viajeros no son viajeros, sino víctimas y no existen diosas en fondos amorfos, sino únicamente una blanca y pasiva plancha de metal. Cuando 99 adultas novatas son secuestradas cuando buscaban tener una entrevista de trabajo, no se les pasa por la cabeza ni a ellas ni a los lectores lo que les iba a significar su mayor desafío para recuperar la libertad. Ahora, en bloomers rojos y playeras de gimnasia con dígitos del 1 al 99 en la espalda, una tras otra deberán adentrarse al universo de un videojuego de fantasía medieval reconocido. Armas aleatorias, salud, la que poseían desde un principio, poder del guión, inexistente. Lo que en el mando no pasa de un molesto tutorial inicial, se convierte en una tortura mortal donde número por número van cayendo sin vida estas desafortunadas guerreras que ni siquiera saben portar armadura. Mientras tanto, las que aún no han pasado, solo les queda mirar con pánico el monitor que muestra el proceso vago que llevan a cabo sus compañeras, a la vez que tratan con las de mayor número que también están en vísperas de afrontar su terrible destino. Una muere, otra le sigue desde donde quedó la desdichada anterior. El temporizador no se detiene en su conteo regresivo y nosotros seremos los testigos de tan estresante trama, profundos trasfondos de personaje y ritmo que se esmera en ser lo menos acogedor posible. Número 3. El shoujo romántico a menudo es acusado de carente de originalidad. Yo, siendo un fanático de la demografía enfocada en estas temáticas, no creo en ello, pienso que muchas de estas conclusiones son ejercidas a través de sesgos ignorantes de personas poco instruidas en este rubro. Como ya antes lo había dicho en el vídeo de los finales, en ocasiones tememos o sentimos incomodidad por lo que no trasciende, lo que no se separa de lo que sigue siendo igual. A eso, añadámosle que se cierran en las creaciones de tipo escolar que más repoblan los listados de esta división por edad, es que entonces se entiende de buenas a primeras tal prejuicio que poseen, pero claro que ha habido, aún entre estos, alguno que, cual aguja en pajar, brilla primorosamente a través de los recovecos del montón. Ore Monogatari, fue una obra que hizo esto. ¿De qué manera reinventó a la plantilla de donde fue inventado? Bueno, lo hizo desde la cara principal de su reparto, el gigantescamente entrañable Takeo Gouda, un estudiante que salió del estereotipo de estos galanes sonrientes de mirada encantadora para poner su rudo y simpático semblante alrededor de los registros de los más vendidos cuando estaba en publicación. El admin tiene el volumen 1 en físico, en su edición japonesa, porque realmente este fue mi primer romcom en la especialización de colegialas.
Gouda no se acostumbra a entender cómo se debería, porque no solo fue un carismático protagonista del romcom de su año en el anime, sino fenómeno hecho y derecho que invitó a lectores fuera del objetivo común, siendo que hasta hombres no se querían perder la jornada amorosa de este capitán de judo, y eso mismo elevó a su franquicia a niveles que le hicieron tener una película live action con gran recibimiento en taquilla. Takeo Gouda es un musculoso preparatoriano que siente demasiado y expresa su aprecio sin pudor alguno, a pesar del crítico ojo público que lo intenta encasillar en el absurdo ideal del cómo se ve. Esto, aún así, le ha acompañado desde el kindergarten, siendo rechazado por quien le hace sentir cosas en ese periodo, teniendo un respetable número de chicas que le han dicho que no. Cuando ya estaba más calado en el poco justo cotilleo, se da la coincidencia de que, luego de salvarla de un acosador en el tren, una linda dama de otro colegio empieza a intentar acercarse a él. Lo que pensaba sería una más que le usaría como vehículo para acceder a su mejor amigo de buen ver, da un giro de 180 grados al enterarse de que de verdad ha enamorado a su crush por medio de su vigorosa personalidad. Esta hermosa historia de amor es una de mis favoritas e imperdibles en mi top de comedias de romance. My Love Story es un aleccionador proceso enternecedor de dos primerizos en la materia del amor que no creo poder cansarme de recomendar. Número 2. En Japón existe un curioso tópico sobre las familias. Hablo de esta narrativa infame, según muchos, que proyecta relatos donde hermanos, padres, hijos, etc. se enamoran entre sí o al menos llegan a sentirse atraídos de alguna manera con quien están conectados genéticamente. Y es así, lleva mucho tiempo en el colectivo de allá, va más allá de algo escondido, aunque desaparezca poco a poco mientras pasan las nuevas modas, hay bastante a rescatar de títulos que hicieron uso de esto. La notable mayoría para contextos cómicos o mundanos. A pesar de ello, hubo un contrasistema que abarcó tan impactante concepción en una atmósfera totalmente madura. En medio de la urbanidad tan hambrienta del non-stop japonesa, yace un somnoliento y desdichado asalariado llamado Koi, quien, recién abandonado por su pareja, no logra conciliar el sueño con las lagunas mentales sobre lo que está haciendo con su existencia desde que el hogar de su padre, y suyo, recibió a su pequeña hermana que no había visto desde hace una década. Ahora, con ella en la escuela media, Koi se conflictúa sobre los deseos que empiezan a reflectar hacia su propia conexión de sangre a lo largo de su estadía conjunta. Koikaze es problemática sin fin porque eso exige lo que ocurre episodio por episodio. Esta es una conflictiva semblanza de un amorío tabú con un sinfín de etiquetas bochornosas que no busca refugiarse en el cómodo colchón del humor o la jovialidad. Para nada, apenas se da rienda suelta a ese poco luminoso lado de las relaciones carnales, no hay retorno y se debe llevar a las últimas consecuencias para los implicados. Decadente, kafkiana, atiborrada de momentos de quiebre y reflexión, un irrepetible drama de punta a punta que en su intrínseca turbiedad resalta por su capacidad de interesar al espectador con su argumento. Número 1. No es especial, de hecho ya está bien estandarizado, aunque de este lado del charco no se conoce mucho el recorrido que han tenido los proyectos educativos en el mundillo. Tal vez el más reciente, que, es más, pudo merecidamente quedarse con este escaño, tenemos a Noko no Kodomo, el shoujo sobre una pareja embarazada juvenil que enfrentan las duras trabas que representan vivir tal acontecimiento. Ya sea entre sus extras o en el fondo de su contenido importante, estos productos no solo buscan entretener o dar uno que otro aprendizaje. Lo que hacen es dar lecciones, transmitir un mensaje que eduque a quienes va encomendado. En estas líneas, se asoma uno que se escabulló en las revistas para jovencitas y, en su admirable misión por ayudar, se hizo llamar Confidential Confessions mientras estaba en los aparadores. Este manga fue una antología donde nos contaron una serie de tristísimas crónicas que ejemplifican las pesadas vivencias que tienen que pasar muchas mujeres en el país del sol naciente a diario. Acoso escolar, abuso de índole sexual, extorsión, prostitución, maltrato intrafamiliar, suicidio, etc. Eso que en la maquillada percepción superficial de esta nación para el extranjero no se muestra, es retratado en esta honesta advertencia para las víctimas favoritas de su poderoso patriarcado tradicional. Porque antes que una selección de ficciones, es una reconstrucción de dolientes testimonios de madres, hijas, amigas o hermanas que nadan en el recuento popular de su sociedad. Decepcionante, depresiva y brusca.
Las confesiones desde la opresiva, en el recóndito de su editorial, hallaron tal acceso que llegó a ser impresa en Estados Unidos, siendo acogida como una de las obligadas para quienes desean saber más de una cultura que lleva tanto tiempo estancada en roles de género inadmisibles para los tiempos modernos. Y con esto cerramos. Jejeje, ¿qué les pareció? Este fue un sencillo metraje para mí, me la pasé muy bien recordando cada uno de los nombrados y espero que a ustedes les incite a darles un vistazo. Cualquier opinión, déjenla en comentarios, me hace muy feliz leerlos. Ya casi llegamos a los 250 subs y eso valió para festejar, lamentablemente no pude invitarlos y solo fue el admin con una botella. Jejeje. Igual aquí les dejo este vídeo como agradecimiento y estaba pensando en hacer un especial a los 300 suscriptores, ¿qué opinan? ¿Qué les gustaría que hiciéramos? Sin más, gracias por ver y hasta pronto. Cuídense mucho. Admin fuera.